espacio, ¿no? Donde nosotros vamos a desarrollar y donde nosotros vamos a compartir, pues bueno, no solamente expertise, ¿no? Sino también ciertas actividades que hoy por hoy, pues bueno, están siendo muy importantes a la hora de introducir la herramienta en trabajos, en áreas muy vinculadas a el desarrollo de actividades, al desarrollo, en este caso, de tareas y de procesos, no solamente dentro de las empresas, sino incluso dentro de las organizaciones, ¿no? Como medida introductoria, ¿no? Como medida, digamos, de iniciación, os digo que este webinar está dirigido a todos aquellos profesionales que sean del sector que sean, vayan a aplicar o vayan de alguna manera a implementar en su día a día herramientas de inteligencia artificial como Copilot, ¿no? Porque al final, bueno, sí es cierto que, bueno, estamos enmarcados en el programa de negociación colectiva y diálogo social. Pero bueno, tener en cuenta que al final la inteligencia artificial es bastante permeable, ¿no? Es bastante, en este caso, versátil y todo esto, pues bueno, nos ayuda a que podamos mejorar nuestras competencias a nivel específico, pero también a nivel técnico y a nivel táctico, ¿no? Que por eso vamos a hablar hoy de estrategias, os voy a dar ciertos consejos, voy a dar ciertas recomendaciones y vamos a ahondar un poco más en cómo deberíamos de afrontar este tipo de inteligencia artificial sacándole el máximo partido posible, ¿no? Sacándole el máximo jugo posible. Como siempre, supongo que algunos ya repetiréis de webinars anteriores, incluso del webinar pasado, de la semana pasada, pero bueno, me presento un poquito más en profundidad. Eh, yo soy consultor senior en todo lo que tiene que ver con transformación digital y estoy especializado en marketing digital. Soy, digamos, gestor de datos, ¿no? Gestor de informaciones a nivel de innovación tecnológica. He estado desarrollando mi labor y sigo desarrollando mi labor en grandes empresas como la multinacional Indra, como Vodafone, como Alcampo, e incluso con la administración pública, pues bueno, estoy llevando a cabo ciertos proyectos a nivel digital que bueno, tienen cada vez más peso dentro de lo que es, digamos, el funcionamiento de los sistemas, ¿no? A nivel específico, pues bueno, con la Confederación de Empresarios de Andalucía y concretamente con la Confederación Granadina de Empresarios, como bien ha dicho Nila, pues bueno, me tienen ahí como, digamos, el comodín de los webinars y en este caso, pues bueno, intento a través de todo lo que es mi área, ¿no? A través de todo lo que es mi ámbito, que es el tema de las nuevas tecnologías y el ámbito a nivel digital, pues hacer en este caso seminarios y webinars muy actualizados sobre transformación digital, inteligencia artificial, como estamos viendo hoy, Big Data, analítica y marketing, ¿no? De manera específica, ¿no? De manera concreta, deciros también a nivel de curiosidad que también tengo un programa de radio, ¿no? En la emisora Es Radio todos los lunes a partir de la 1:15. El programa Enlace Bit se llama. Comunicamos y transmitimos las últimas noticias del sector, del ámbito del área de la innovación, de las nuevas tecnologías y demás. Con lo cual, si estáis interesados en estar actualizados en este contexto, ¿no? En estar a la última en cualquier tipo de ámbito a nivel tecnológico, os invito a escucharnos y os invito en este caso a tener, digamos, ahí una referencia en cuanto a los cambios que puedan surgir dentro del sector, dentro de este tipo de mercado a nivel específico. Ahí tenéis también tanto mi perfil, ¿no? De X, antiguo Twitter, como mi perfil profesional en LinkedIn, por si me queréis seguir o queréis contactar conmigo. Evidentemente, a lo largo de este tiempo, pues bueno, vamos a ir resolviendo las preguntas y las dudas que tengáis, pero bueno, si se os queda alguna duda o alguna consulta o queréis contactarme para un proyecto o cualquier tipo de, en este caso, cuestión que queráis, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema e incluso, evidentemente, NIRA y la Confederación Ganadería de Empresarios estarán encantados en este caso de resolver todas vuestras dudas o de, en este caso, asesoraros o haceros una mentorización del proyecto de la empresa o de la organización a la que queráis implementar este tipo de tecnología, a la que queráis, en este caso, pues introducir en todo lo que es el asociamiento de las nuevas tecnologías, ¿no? En este caso. Bueno, Fran, perdona, ¿en qué frecuencia está la radio? Preguntan. 106.9, si no recuerdo mal. Venga, lo pongo. Gracias. ¿Vale? 106.9 FM. Gracias, Nila. Sin más dilación,
vamos a ir avanzando, ¿vale? En todo lo que tiene que ver con estrategias avanzadas de la utilización de Copilot, ¿no? Como compañero de viaje. Como ya os comentaba en la sesión primaria, ¿no? Introductoria de la semana pasada, al final Copilot lo tenemos que tratar como un apoyo, como un complemento a nuestro día a día, no como un sustitutivo. Es decir, nosotros al final lo que utilizamos es la inteligencia artificial para de alguna manera automatizar ciertas tareas, adecuar cierto tipo de actividades que nosotros desarrollamos e intentar de alguna manera, pues bueno, tener más tiempo y tener más margen para nuestro tiempo o dedicarlo a otras competencias o dedicarlo a otro tipo de, digamos, procesos que son importantes para nuestra organización o son importantes para la empresa o para el trabajo que nosotros estemos desarrollando. A nivel específico, bueno, comentaros lo que es Microsoft Copilot, ¿no? Para empezar, tenéis que entender que Microsoft Copilot, y ya lo comentaba la semana pasada, ¿no? Es un asistente de inteligencia artificial integrado en el ecosistema de Microsoft 365. ¿Eso qué quiere decir? Microsoft 365, ¿vale? Nosotros digamos, categorizamos en la parte de paquete Office, ¿no? Hablamos de Word, de Excel, de PowerPoint, de Teams, de Outlook, todas este tipo de aplicaciones, pero va un poquito más allá. Tenéis que tener en cuenta que Microsoft 365 se ha convertido al final en en un sistema con una serie de aplicaciones muy vinculadas al ámbito organizativo, al ámbito de la empresa. A Microsoft lo que le interesa es que digamos, nosotros como usuarios utilicemos sus aplicaciones y utilicemos sus herramientas para integrar todo lo que es nuestra organización y todo lo que es, en este caso, el trabajo de campo dentro de su sistema, ¿no? Con lo cual, al final, hemos pasado de un paquete Office donde nosotros teníamos diferentes tipos de aplicativos para hacer desarrollo de documentos, para hacer desarrollo de diferentes tipos de ámbitos, ¿no? A nivel ejecutivo, con un programa que ahora, pues bueno, intenta darnos soluciones empresariales, soluciones organizativas en un calado muchísimo más profundo y generando, en este caso, una optimización de productividad más importante, ¿no? Tener en cuenta también, bueno, que al final Microsoft lo que busca con Microsoft 365, ¿no? Y con este tipo de desarrollo es que los datos empresariales que nosotros en este caso trabajemos y que nosotros en este caso cedamos al sistema nos permitan tener un contexto específico donde nosotros podemos realizar o nosotros podemos desarrollar ciertas soluciones personalizadas y relevantes que en otro tipo de casos, en otro tipo de ámbito, pues no podrían ser llevadas a cabo. Al final, tener en cuenta o digamos tener la mentalidad de que Microsoft 365 se convierte en un sistema de centro de datos para la empresa y para la organización. No solamente nos quedemos con la utilización de ciertas aplicaciones a nivel profesional y a nivel, en este caso, empresarial, que todo el mundo conocemos gracias al paquete Office y que nos han ido evidentemente acompañando a lo largo de los años, sino que al final lo que busca Microsoft es que nosotros tengamos ahí un centro específico de datos y de información donde nosotros podemos desarrollar nuestras tareas, desarrollar nuestros procesos de manera centralizada y de manera, digamos, unificada a través de diferentes dispositivos y a través de diferentes tipos de productos. Hablando un poco de cuál ha sido el avance de Copilot, ¿no? Y el avance de Microsoft 365, sí es cierto de que, bueno, como todo en esta vida y como todo en lo que es el ámbito digital y tecnológico, va a una velocidad de vértigo, ¿no? Al final, bueno, Copilot se presentó a nivel empresarial en el año 2004, o sea, el año pasado, y has marcado, la verdad, que un cierto hito en todo lo que tiene que ver con la integración de la inteligencia artificial dentro de entornos profesionales y entornos empresariales, ¿no? Teniendo en cuenta de que hoy por hoy la carrera algorítmica, como llamo yo, en cuanto a mejores soluciones de inteligencia artificial, está siendo muy rápido, ¿no? Puesto que, bueno, se marcan dentro del mercado de inteligencias artificiales diferentes inteligencias, como por ejemplo la de Copilot, ¿no? Que es la que estamos en este caso desarrollando hoy, pero tenemos otras dentro del mercado, como son ChatGPT, ¿no? De OpenAI, Google Gemini y DeepSeek, ¿no? Pues bueno, sí es cierto de que, bueno, a nivel, digamos, táctico y a nivel específico, existe una gran variedad digamos, de soluciones en el mercado para todo lo que tiene que ver con con la integración de la inteligencia artificial dentro de las empresas y dentro de las organizaciones.
Gracias a que, bueno, siempre hemos tenido nuestro paquete de Office, ¿no? O, digamos siempre, o casi siempre, la mayoría de los usuarios han tenido un sistema operativo abanderado por Microsoft, ¿no? En nuestros portátiles, en nuestros ordenadores sobremesa, pues Microsoft ha intentado de alguna manera, pues bueno, de alguna manera afianzarlo esa relación con el usuario, esa relación en este caso con los profesionales, dándole una solución empresarial bastante más efectiva, teniendo en cuenta, bueno, la realidad de lo que es Microsoft 365, como comentaba anteriormente, que es un centro de datos y un centro, en este caso, de unión o un centro de centralización de información para trabajar nosotros vinculados a la empresa, vinculados a la organización en la que estemos, en este caso, desarrollando nuestra labor. Sí es cierto que también ha habido una segunda fase de expansión, ¿no? Donde evidentemente al final el ecosistema, ¿no? Que en este caso promueve Microsoft Copilot a nivel de productividad y a nivel de eficacia y eficiencia para generar rentabilidad en las empresas, pues ha tenido un gran auge, ¿no? Estamos hablando de que en este mismo año 2025, pues bueno, ya tenemos este tipo de plataformas distribuidos en 36 países diferentes, teniendo en cuenta, pues bueno, la cantidad de cambios, ¿no? Y la cantidad, en este caso, de evoluciones tecnológicas que han tenido, sobre todo en los modelos, ¿no? Algorítmicos, las inteligencias artificiales como Microsoft Copilot, ¿no? Y teniendo en cuenta, bueno, que cada vez la exigencia de las empresas y las exigencias de las organizaciones son mayores, ¿no? En este tipo de automatizaciones y en este tipo de servicios. Pero sí está claro que también ha tenido una expansión bastante importante en lo que es, digamos, a nivel específico su introducción y su implementación dentro de las empresas y dentro de las organizaciones, ¿no? Y ese ha sido uno de los puntos también claves a la hora de que Microsoft Copilot hoy por hoy sea, digamos, una solución recurrente dentro de las empresas, porque, bueno, gracias a esa personalización, como estamos hablando, han llegado a un nivel de adaptación muchísimo más, digamos, grande, teniendo en cuenta diferentes áreas o diferentes tipos de ámbitos que en este caso se trabajan dentro de las empresas. Hablamos del departamento de contabilidad o finanzas, hablamos en este caso de empresas que ofrecen algún servicio, algún tipo de producto específico, en empresas logísticas, todo lo que tiene que ver con distribución y manufactura. Con lo cual, estamos hablando de una solución bastante adaptada, bastante, digamos, integrada en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de organización, y además que tiene, digamos, una faceta vertical o una faceta, en este caso, bastante permeable a la hora de, bueno, integrarlo, a la hora de implementarlo en cualquier tipo de negocio, como estamos comentando, en cualquier tipo de organización, sea el servicio que dé, ¿no? Con lo cual, como ya os comento, digamos que dentro de las inteligencias artificiales, Microsoft Copilot 365 se ha convertido sobre todo en un camaleón en todo lo que tiene que ver con la adaptación de inteligencias artificiales dentro de la organización y dentro de las empresas como tal. Algunas de las principales ventajas para empresas que ofrece Copilot, ¿no? Aunque esto evidentemente lo hemos comentado, ¿no? En la primera sesión introductoria de la semana pasada, pero lo vuelvo a recuperar porque creo que es importante, sobre todo para aquellos que en este caso no pudisteis, en este caso, asistir a ese webinar. Sobre todo la reducción de tiempo, ¿no? Fue una de las partes importantes que os dejé claro, ¿no? El tema de generar mayor productividad intentando que, bueno, todo ese tipo de facetas, ¿no? Todo ese tipo de trabajo a nivel, digamos, recurrente que tenemos en las organizaciones, en las empresas, como son la generación de informes, los análisis de datos para generar información, conocimiento en un ámbito en concreto y la creación de contenido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con marketing de contenido, todo lo que tiene que ver con la generación de información en concreto, pues es uno de los puntos más importantes o claves, ¿no? De buscar soluciones como Microsoft Copilot para, en este caso, acompañarnos y desarrollar, bueno, a nivel ejecutivo y sobre todo a nivel de eficiencia y eficacia, nuestra labor de una manera muchísimo más exhaustiva y sobre todo muchísimo más programada, ¿no? Pero también hay otras partes importantes, clave dentro de la selección o dentro de la elección de Microsoft Copilot como compañero de viaje, ¿no? Son, por ejemplo, el porcentaje específico de incidencias, ¿no?
en este caso, que son capaces, en este caso, de detectar este tipo de inteligencias artificiales a la hora de hacer tareas repetitivas o a la hora de automatizar ciertos procesos rutinarios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con determinación de ciertos problemas, ¿no? En ciertos procesos o de determinar, digamos, ciertas fugas de datos, ciertas fugas de información a nivel específico cuando hacemos cualquier tipo de análisis de información o de datos, en este caso, es también uno de los factores clave a la hora de determinar o a la hora de utilizar, en este caso, o seleccionar Microsoft Copilot como compañero de viaje dentro de las organizaciones y dentro de las empresas. Además de todo ello, se une, pues bueno, el poder integrar a diferentes miembros del equipo a la hora de hacer un trabajo con Microsoft Copilot que realmente tenga un valor importante dentro de las organizaciones y dentro de las empresas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con integración de equipos remotos, todo lo que tiene que ver con descentralización, ¿no? En gestiones de procesos, ¿no? Una persona puede estar, en este caso, en un ordenador utilizando Microsoft Copilot y Microsoft 365, ¿no? Como plataforma de servicio, y otra puede estar a través del móvil haciendo algún tipo de gestión o generando algún tipo de proceso automatizado en Teams, en este caso para generar no solamente asignación de tareas, sino incluso reuniones a nivel diversificado, ¿no? Con lo cual, bueno, esa descentralización, ¿no? Y ese, digamos, sistema, ¿no? Ese servicio que intenta centralizar toda la gestión de información y toda la gestión de datos de la organización y de la empresa, también es uno de los puntos claves a la hora de sacar, digamos, una ventaja importante por la que determinar, pues bueno, la utilización de Microsoft Copilot dentro de las organizaciones y de las empresas. Y eso, evidentemente, pues bueno, se vincula a que cada vez los profesionales tengan mayores niveles de satisfacción en todo lo que tiene que ver con la utilización de Copilot a nivel diario, ¿no? El aumento de la fidelización que en este caso, pues bueno, asoma, ¿no? O de alguna manera reluce en la utilización de la plataforma y sobre todo en la satisfacción de los empleados, ¿no? Que al final se ven, digamos, descargados de ciertos procesos, de ciertas tareas que en este caso nosotros podemos automatizar y que nosotros en este caso podemos delegar a ciertos modelos algorítmicos, pues es lo que está llevando, entre otras cosas, a, bueno, no solamente tener este tipo de webinars, ¿no? Que son de gran valor para todos vosotros y a todos los que asistís, sino también integrar cada vez más esa cultura corporativa más vinculada a tener una base tecnológica, a tener una digitalización completa dentro de las organizaciones y de las empresas y a tener en cuenta este tipo de servicios y sus aplicaciones dentro de lo que es el desarrollo o el proceso de tareas a nivel organizativo y a nivel empresarial, como estamos comentando. ¿Por qué debemos de hablar de estrategias avanzadas, ¿no? Comentaba introductoriamente, pues bueno, qué es Microsoft Copilot y cómo se plantea Microsoft, digamos, venderlo, ¿no? Entre comillas, a las organizaciones y empresas, cuáles son los factores clave, pero tenemos que tener en cuenta también por qué hablamos en este webinar de estrategias avanzadas utilizando Microsoft Copilot. El primer factor o el primer punto importante es que es una ventaja competitiva, porque al final, si nosotros dominamos las funcionalidades avanzadas de Copilot, vamos a tener, pues bueno, un factor diferencial frente a competidores, frente a posibles optimizaciones de recursos, incluso a acelerar la toma de decisiones basadas en datos. No olvidéis que al final la base de todo esto es que la inteligencia artificial no solamente me ayude a automatizar ciertas tareas, sino que me ayude también a comprender cuál es mi contexto, cuál es mi ámbito de negocio, mi ámbito organizativo dentro de un sector específico, ¿no? Dentro de un área específico. Con lo cual, la inteligencia artificial nos tiene que ayudar no solamente a utilizar ese repositorio de datos, sino a convertir los datos en información, que esa información se convierta en conocimiento y que ese conocimiento nos ayuda a tomar las mejores decisiones teniendo en cuenta, pues bueno, cómo van, digamos, cambiando las tendencias de comportamiento del público o del cliente potencial, cómo van cambiando también la manera de afrontar ciertas tareas o ciertos procesos dentro de la empresa, etcétera, 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 perdón. Por otro lado, porque al final Microsoft Copilot y sobre todo utilizando ciertas estrategias avanzadas nos permiten tener una personalización más transformadora. Al final
ese nivel de personalización, no ese nivel de adaptación de este tipo de servicios a la empresa, lo que va fundamentalmente a provocar es cambios en los procesos de trabajo, generar un cubrimiento de necesidades muchísimo más específicos y sobre todo tener en cuenta de que al final este tipo de servicios nos permite gestionar ciertos roles o gestionar ciertos permisos, ¿no? Con lo cual vamos a tener un control muchísimo más exhaustivo de las tareas, de los procesos e incluso ese seguimiento o esa monitorización específica de lo que desarrollamos a lo largo de nuestro trabajo a nivel operativo y a nivel ejecutivo, ¿no? Y por otro lado, a nivel de integración con ecosistemas críticos. O sea, el verdadero potencial de este tipo de herramientas, ¿no? Es que integra estratégicamente con sistemas y procesos críticos que ahora mismo tenemos en la organización. Generalmente, bueno, las empresas ya trabajan con ciertas herramientas digitales, trabajan con ciertas plataformas y lo verdaderamente importante es la adaptabilidad, ¿no? de este tipo de plataformas, ¿no? De inteligencia artificial a la hora de crear puentes, ¿no? A la hora de crear, en este caso, integraciones y conexiones con ese tipo de herramientas digitales que ya utiliza la empresa. Bueno, Microsoft sabe perfectamente que esto es una realidad dentro de lo que es el mercado específico de las empresas y el mercado específico de las organizaciones de cualquier sector y de cualquier ámbito, y lo que quiere en este caso es tener un elemento cohesionador y por eso ofrece a los usuarios este tipo de servicio, ¿no? Microsoft Copilot a nivel específico y también, evidentemente, Microsoft 365 a la parte de cohesionar o adaptar todo dentro de su misma herramienta, dentro del mismo paraguas, ¿no? que nos ofrece a nivel específico y a nivel de servicio esta gran compañía tecnológica. Pero claro, si hablamos de personalización de Copilot, deberíamos de ver diferentes tipos de resolución o diferentes tipos de ejemplos donde nos da una ventaja competitiva brutal, ¿no? Y os quería poner casos, como bien comentaba mi compañera Nila, específicos de cómo en diferentes áreas, en diferentes departamentos o en diferentes equipos de trabajo, Copilot ofrece, pues bueno, soluciones, ofrece alternativas a la resolución de diferentes tipos de procesos y a la ejecución de diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, si en vuestra empresa, pues bueno, tenéis, bueno, a un analista o un departamento específico que se dedica al análisis específico de informaciones o de datos, vamos a tener, bueno, ese tipo de necesidad, ¿no? De generar, digamos, informes financieros, en este caso, o complejos, de hacer análisis predictivos en cuanto a un mercado o en cuanto a un contexto determinado de empresa o incluso un mercado a nivel específico. Vamos a tener la necesidad de hacer detección de ciertas tendencias a nivel de ejecución y a nivel de gestión de ciertos volúmenes de datos. Con lo cual, pues bueno, Copilot se establece como una buena solución para este tipo de contextos, ¿no? Por ejemplo, nosotros le podemos pedir a Copilot a través de un prompt, a través de una instrucción, una directriz, que analice nuestros datos de ventas del último trimestre y nos genere un informe comparativo con proyecciones para el próximo año. Y todo ello, pues bueno, nos ayuda en este caso a que ciertas tareas, en este caso de análisis de mercado, de análisis o de investigación específica, en cuanto a lo que nosotros ejecutamos, en cuanto a lo que nosotros generamos a nivel organizativo y empresarial, lo podamos hacer en un menor tiempo, incluso lo podamos automatizar teniendo en cuenta ese repositorio de información o ese repositorio de datos que tenemos dentro de la empresa o dentro de la organización, ¿no? También en otras áreas o en otros aspectos como el departamento de marketing, ¿no? O el departamento de comunicación y marketing, ¿no? Que muchas veces tenemos en las empresas o tenemos en este caso profesionales encargados, si somos una pyme, específicamente para este ámbito. Pues bueno, sabemos que bueno, hay ciertas necesidades como creación de campañas específicas y personalizadas para audiencias, ¿no? Para un tipo de buyer persona, un tipo de perfil de cliente en este contexto, análisis de rendimiento de contenido. Queremos saber realmente si realmente nuestro marketing de contenidos está generando expectación, está generando impacto dentro de la audiencia en un momento dado. A nivel de segmentación, hacer una segmentación o hacer una definición avanzada de nuestras audiencias. Con lo cual, Microsoft Copilot también aquí apoya o complementa esta labor
pues generando también cierto valor estratégico, ¿no? Por ejemplo, ahí os pongo un caso en particular. Nosotros le podemos pedir a Microsoft Copilot que genere un calendario editorial para que hacer que nuestro blog sobre, por ejemplo, FinTech, ¿no? Que esté dirigido a millennials, pues bueno, tenga cierto tipo de cadencia o de línea editorial de contenidos para los próximos 3 meses, ¿no? Es decir, nosotros podemos poner la duración específica de la planificación estratégica de contenido, podemos especificarles incluso para qué canal va a ser e incluso podemos decirle dónde lo vamos a difundir para que en este caso la herramienta se adapte y nos personalice el resultado para generar el mejor planteamiento posible y la mejor resolución a esta tarea y a este tipo, en este caso, de consideración específica, ¿no? Y por otro lado, si tenéis la inmensa suerte de contar con un departamento de TI, ¿no? De tecnología, ¿no? Dentro de la empresa, o si sois una pyme, ¿no? O una empresa más pequeña, tenéis a alguien encargado de todo lo que tiene que ver con el desarrollo, mantenimiento de sistemas, etcétera, pues bueno, Microsoft Copilot está dando bastantes soluciones a todo lo que tiene que ver con validación de scripts, resolución de problemas técnicos, automatizaciones a nivel técnico, documentación automática de procesos, con lo cual, bueno, también es una recomendación bastante viable, bastante eficaz y efectiva para atender este contexto con grandes garantías, ¿no? Ahí os pongo un ejemplo de caso específico, ¿no? Donde, pues bueno, nosotros a través de un prompt podemos decirle que optimice un script, por ejemplo, de servicio de aplicativo PowerShell para migración de datos y añadir comentarios explicativos, ¿no? Con lo cual, cualquier persona que no sepa, en este caso, utilizar a nivel técnico o que no sepa gestionar código, puede utilizar Copilot para tener ese puente entre la solución técnica y, por otro lado, la solución ejemplar, añadiendo ciertas explicaciones para comprender mejor las herramientas y para comprender mejor o solucionar mucho mejor cualquier tipo de incidencia técnica que podamos tener en este contexto y en este ámbito, ¿no? Con lo cual, aquí os estoy demostrando un poco la permeabilidad que nos ofrece Microsoft Copilot, en este caso, para cualquier resolución de proceso, ¿no? O de tarea efectiva, teniendo en cuenta diferentes ámbitos, diferentes contextos donde se mueve muchísimo los procesos diarios de las empresas, ¿no? Tanto a nivel comercial como a nivel de análisis de cierto tipo de datos de información, e incluso a nivel técnico en el mantenimiento o en este caso la generación de procesos automatizados más vinculados a lo que es el ámbito tecnológico, ¿no? El ámbito a nivel de nuevas tecnologías. Hablamos un poco más específicamente de la integración profunda que tiene en este caso, pues bueno, la herramienta Microsoft Copilot, ¿no? Entre otras cosas, pues bueno, nos ofrece diferentes tipos de recursos, ¿no? Como es el Business Chat, ¿no? Centralizado, donde podemos consultar ciertos documentos, correos electrónicos o conversaciones de equipo en segundos, donde podemos poder tener respuestas contextualizadas, donde vamos a poder tener también una consolidación multifuente, puesto que integra, ¿no? Microsoft Copilot todos los procesos de información dependiendo de cuál sea el canal, ¿no? Cualquier vía de orígenes de datos. Es decir, nosotros podemos centralizar nuestra propia base de datos, pero podemos generar bases de datos específicas teniendo en cuenta los diferentes canales o los diferentes vías donde tenemos un posicionamiento, donde tenemos un trabajo operativo dentro de la empresa o de la organización, ¿no? E incluso a nivel de métricas, ¿no? Hemos hablado muchísimo en webinars anteriores de los indicadores clave de rendimiento, ¿no? De los KPI. Podemos, en este caso, a través de Copilot, pues consultar o actualizar nuestras métricas empresariales, teniendo en cuenta, pues bueno, todo ese plan, ¿no? Todos esos objetivos a nivel organizativo que tenemos o a nivel estratégico que tenemos dentro de la empresa, ¿no? Al final lo que buscamos a través de Microsoft Copilot, ¿no? En esa integración, en esa implementación, como ya comento, es no solamente tener un complemento, un compañero de viaje, sino tener una solución bastante más efectiva de hacer un trabajo manual, en este caso a nivel profesional, que nos, en este caso, supondría un mayor tiempo y una mayor, digamos, dependencia, ¿no? De otros compañeros e incluso de otros equipos dentro de la empresa. A nivel de automatización de flujos de trabajo,
y lo vamos a ver vinculado a todo esto, ¿no? De manera práctica y de manera específica. Os voy a comentar lo más importante que tenéis que tener en cuenta en la utilización de Copilot a nivel avanzado. Por un lado, el tema de los resúmenes automáticos. Es decir, nosotros podemos, a través de la inteligencia artificial de Microsoft, generar resúmenes detallados de cualquier tipo de reunión a través de aplicaciones como Teams, ¿no? A través de cualquier tipo de documento a través de Word, a través de cualquier tipo de documento a través de Excel. Es decir, nosotros vamos a tener una posibilidad de mejorar y sobre todo profundizar en todo lo que tiene que ver con información y con datos, no solamente en documentos o en informaciones que nosotros ya tengamos guardadas o que estemos trabajando, sino incluso en reuniones e incluso en videoconferencias específicas a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo utilizando este tipo de servicio, ¿no? También en cuanto a seguimiento y delegación, es decir, nosotros a través de Copilot vamos a saber y vamos a poder identificar automáticamente ciertas tareas pendientes de las resúmenes de las reuniones, asignar ciertos responsables y establecer ciertos periodos, ¿no? Ciertas cronologías de fechas límites a través de otras aplicaciones empresariales que nos ofrece, en este caso, los servicios de Microsoft, como son, por ejemplo, Planner o To-Do, ¿no? Que entran dentro de lo que es el sistema de Microsoft 365. Y después una de las partes más interesantes que os quería comentar hoy y que os voy a enseñar a nivel práctico es la integración con Power Automate. Power Automate es un servicio que nos permite integrar diferentes tipos de flujos de trabajo, teniendo en cuenta, pues bueno, los diferentes tipos de aplicativos que tiene en este caso Microsoft para empresas y para las organizaciones, ¿no? Son aplicaciones muy utilizadas por los usuarios a nivel profesional, sobre todo si tenéis un paquete Office o tenéis, en este caso, una licencia de Microsoft, pues evidentemente le vais a ver bastantes puntas a este tipo de plataformas. Y bueno, se utilizan sobre todo para conectarnos, para integrar ese tipo de aplicativos y tener, digamos, un seguimiento y una monitorización bastante, digamos, exhaustiva y controlada de esos flujos de trabajo a nivel de tareas automatizadas, ¿no? Al final, todas estas automatizaciones, ¿no? que nos permiten, ¿no? Todas estas características y todos estos factores que os estoy comentando en la utilización de Microsoft Copilot, nos pueden permitir reducir hasta un 85%, como estamos viendo ahí, del tiempo dedicado a ciertas tareas administrativas que son bastante recurrentes, a tener un control más exhaustivo de los equipos de trabajo, a tener un enfoque más basado en el valor estratégico que en cualquier otro tipo de índice o cualquier otro tipo de factor. Como ya os comentaba, os iniciaba la semana pasada, al final esto tiene, pues bueno, un mayor peso en todo lo que tiene que ver con, sobre todo, la eficacia, la eficiencia y sobre todo la mejor rentabilidad, teniendo en cuenta, pues bueno, las características y las funciones y verdaderamente las funcionalidades que tiene Microsoft Copilot para las empresas y sobre todo para su implementación dentro del trabajo operativo, ¿no? A nivel estratégico, ¿qué estrategias avanzadas nosotros podríamos hacer con Microsoft Copilot, ¿no? A nivel de planificación utilizando la inteligencia artificial. Bueno, os voy a dar ciertas indicaciones, ¿no? Específicas que creo que son bastante importantes y creo que es, digamos, de valor que tengáis en cuenta a partir de ahora, sobre todo con lo que vamos a ver y ya no solamente con lo que vamos a ver, sino con lo que vosotros podéis aplicar, ¿no? Podéis en este caso adecuar, ¿no? Primero, tener un enfoque estratégico a través de diferentes prompts de planificación. Tenéis que empezar a aprender a ejecutar prompts, a ejecutar instrucciones y directrices que realmente, pues bueno, cumplan una serie de funciones en específico, una serie de hitos específicos. Por ejemplo, definir objetivos claros y específicos para cada interacción con Copilot es muy importante, ¿no? Ser claro, ser transparente y en este caso ser sencillos a la hora de nosotros especificar un prompt dentro de Microsoft Copilot es lo que nos va a llevar, en este caso, a una resolución o a un resultado más optimizado de cara a lo que nosotros vayamos a obtener en esa directriz o en esa instrucción que nosotros le hayamos dado a la inteligencia artificial. El poder solicitarle ciertos análisis vinculados, por ejemplo, al Business Canvas, ¿no? En este caso, las fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas que tenga nuestra organización o empresa. Hacer benchmarking competitivo, ¿no? De la competencia, hacer mapas de ruta. Eso, evidentemente, nos va a ayudar a que Copilot pueda llegar a identificar
ciertos problemas o cierto tipo de incidencia en nuestra estrategia inicial, ¿no? Con nuestra organización, con nuestra empresa o con la forma en que ahora mismo pues, nosotros generamos nuestras actividades o el desarrollo de nuestras tareas a nivel específico. El establecer ciertos parámetros temporales y restricciones presupuestarias, ¿no? El que de alguna manera la inteligencia artificial nos permita identificar ciertos periodos concretos y nos permita identificar también dónde puede estar la fuga presupuestaria específica de ciertos procesos o de ciertos tipos de actividades que estamos llevando hoy día a cabo, ¿no? Al final, muchísimos empresarios, muchísimos responsables del departamento, muchas veces están, digamos, ciegos de hacer las cosas de una misma manera durante un largo periodo de tiempo, puesto que es lo que ellos creen o lo que ellos opinan que es lo mejor para, digamos, el desarrollo de la empresa o el desarrollo de ciertas tareas o de ciertos procesos a nivel específico para el cumplimiento de objetivos, ¿no? A nivel empresarial. Y con Microsoft Copilot, pues bueno, muchas veces en su utilización nos vamos a dar cuenta que nada más lejos de la realidad, pues lo que hacíamos anteriormente, pues bueno, no es tan optimizado como nosotros creíamos que era, ¿no? Nos va a permitir este tipo de inteligencia artificial, pues, determinar dónde puede haber algún tipo de incidencia, digamos, en fugas presupuestarias que realmente, pues bueno, no están colmando las expectativas y no están de alguna manera cumpliendo con los objetivos empresariales y poder tener alternativas viables para hacer que esas fugas presupuestarias, ¿no? O que esas, digamos, inversiones se puedan destinar a otras labores y a otro tipo de desarrollo de actividades que generen, en este caso, valor dentro de la empresa y dentro de la organización, ¿no? El pedir evaluaciones de riesgo y planes de contingencia también es una de las soluciones bastante viables a la hora de implementar estas estrategias avanzadas a través de Microsoft Copilot, ¿no? Nos van a dar, pues bueno, ciertas resoluciones, lo vimos incluso la semana pasada donde puse un ejemplo específico de un punto de análisis de comentarios de empleados, ¿no? Donde la misma herramienta analizaba cada uno de los comentarios, nos daba el nivel de sentiment, ¿no? Positivo, negativo, neutro que tenían esos comentarios y nos daban resoluciones a posibles problemas de reputación corporativa, incluso de conflictos de empleados que podría tener en este caso esos comentarios a la larga, ¿no? O a medio corto plazo. Todo eso a través de lo que nos ofrece esta inteligencia artificial va a estar muchísimo más respaldado y va a tener un criterio y una justificación mayor, con lo cual es una posibilidad también importante de implementar este tipo de estrategias para adelantarnos a posibles incendios que pueda haber entre los empleados, incluso entre los mismos, en las mismas ejecuciones de tareas o de procesos que en este caso se están llevando a cabo. Y por otro lado, la facilidad con la que hoy por hoy podemos utilizar el lenguaje natural, ¿no? Para ser precisos a la hora de hacer, pues bueno, cualquier tipo de desarrollo de documento, cualquier tipo de desarrollo, en este caso, de integrable, perdón, o informe dentro de lo que es el trabajo específico, ¿no? Ahí os pongo un ejemplo para una expansión internacional, ¿no? Con inteligencia artificial donde, bueno, se utiliza Copilot y se le da un prompt, se le da una instrucción específica para analizar los datos de venta, elaborar un análisis específico para expandirnos en un mercado en concreto como es el mercado alemán y el que nos proponga un cronograma de 18 meses con diferentes tipos de objetivos, diferentes tipos de hitos clave que tenemos que cumplir, ¿no? Realmente al final, a través de este tipo de directrices, ¿no? A través de este tipo de instrucciones, cómo nosotros, pues bueno, trabajamos a nivel específico con este tipo de herramientas y teniendo en cuenta, pues bueno, esa serie de criterios que en este caso nos pueden permitir avanzar y profundizar muchísimo más en las características que tiene este tipo de inteligencia artificial, ¿no? A nivel, en este caso, de optimización con respecto a los prompts, ¿no? Porque estáis viendo y os estoy dando, digamos, mucho énfasis, ¿no? Estoy, digamos, centrando el tiro, como hablo yo en determinadas maneras, en cierto tipo de instrucciones, en cierto tipo de directrices bueno, que van a marcar la diferencia, ¿no? Yo voy a dar ciertos ejemplos, ciertas recomendaciones a la hora de ejecutar los prompts, ¿no? Lo he hecho a lo largo de webinars anteriores, pero voy a ser muchísimo más específico con la utilización de Microsoft Copilot, ¿no? Por ejemplo, para hacer un prompt que realmente nos dé un resultado bueno, el primer punto importante sería darle un contexto detallado a la herramienta, es decir, el proporcionar cierta información relevante sobre audiencia, sobre propósito, sobre restricciones, sobre antecedentes,
va a darnos unos resultados más optimizados y más precisos y va evidentemente a contentarnos mucho más a la hora de que nos den una resolución clara este tipo de plataforma, ¿no? Este tipo de servicio. Por otro lado, a la hora de plantear el prompt, el tener objetivos claros, es decir, nosotros debemos de formular la pregunta, ¿vale? Específica y delimitar exactamente qué esperamos conseguir con cada una de las interacciones para evitar resultados genéricos. Lo que tenemos que hacer es un proceso, como yo os comentaba en la primera sesión de Copilot, un entrenamiento de la inteligencia artificial que nos permita que el sistema algorítmico pueda aprender de la información que nosotros le aportamos, pero también de las instrucciones, ¿no? O en este caso de las directrices que nosotros le damos vinculadas a ese tipo de objetivos que nosotros queremos cumplir con su funcionamiento y con su desarrollo específico a la hora de utilizarlo, ¿no? Y después una parte importante y es definir el rol, porque según el tipo de función que tengamos dentro de la empresa, según el tipo de equipo o el tipo de área o ámbito que estemos desarrollando, necesitamos darle, digamos, no solamente un contexto detallado a la herramienta, sino incluso podemos complementarle con un rol específico. Esto lo hacía, por ejemplo, en webinars anteriores que bueno, son, digamos, competencias de Copilot, por ejemplo, con ChatGPT, a la hora de configurar la herramienta, pues bueno, nosotros podemos ofrecerle una contextualización y una definición de rol en Copilot igual, ¿no? Nosotros podemos en este caso asignar a través de Copilot un rol específico para una tarea y podemos decirle a la herramienta, actúa como, por ejemplo, como lo estoy poniendo ahí, ¿no? Actúa como un estratega de marketing especializado en SEO o compórtate como un analista financiero experto en fusiones para, de alguna manera, resolver una tarea en concreto, ¿no? O realizar un proceso en concreto. Vamos a utilizarlo, vamos a implementarlo, vamos a funcionar, vamos a, de alguna manera, hacer diferentes tipos de ejecuciones de ejemplos con prompts y eso evidentemente enriquecerá mucho no solamente el resultado que nos den la herramienta, sino que también, pues bueno, en la ejecución y sobre todo en el entrenamiento, la herramienta evidentemente irá aprendiendo, ¿no? Con ese machine learning que le caracteriza de algorítmico, toda la información, ¿no? que nosotros podemos darle y que en este caso, bueno, la inteligencia artificial nos pueda dar a la hora de darnos un resultado lo más cercano a lo que nosotros queremos en base a su utilización, ¿no? Al final, como ya os comento, hay una diferencia muy grave, muy grande entre los prompts básicos, los prompts generalistas que generalmente los usuarios suelen utilizar con las inteligencias artificiales, sobre todo también con Copilot, ¿no? Que es, digamos, el elemento de unión que tenemos hoy aquí en este webinar. Pero hay una diferencia muy grande entre un prompt generalista o básico y un optimizado teniendo en cuenta estos tips o estas recomendaciones que en un momento dado, y os digo que está más que cuantificado, estamos hablando de entre un 60 y un 70% en la mejora de la calidad y en la precisión del resultado que vamos a obtener. Al final, determinar un objetivo claro, determinar en este caso una contextualización específica y determinar una definición de rol puede ser, digamos, el punto de inflexión más importante que nosotros podamos obtener del resultado específico o del resultado más optimizado en el contexto de la resolución de una tarea o de un proceso dentro de la utilización de la inteligencia artificial. Algunas técnicas profesionales que os puedo compartir y que de alguna manera os puedo dar en la utilización de este tipo de ejecución, ¿no? De este tipo de estrategias, ¿no? Primero que utilicéis una estructura secuencial para tener unos resultados superiores. Es decir, si yo el prompt, si yo la instrucción, si yo en este caso la directriz la divido, ¿vale? En ciertos pasos numerados y secuenciales, ayudamos a la inteligencia artificial a que el resultado sea muchísimo más optimizado, muchísimo más cercano a lo que queremos. Por otro lado, si especificamos un formato específico, ¿vale? Vamos a ayudar también a la herramienta a darle, digamos, cierto tipo de alineación con el resultado, en este caso, de ejecución que queremos a nivel específico y a nivel táctico. A nivel de inclusión de ejemplos, por ejemplo, de resultados esperados cuando no sea posible, va a ayudar también al aprendizaje de la inteligencia artificial a hacer mejor su trabajo y hacer mejor, en este caso, el proceso para tener una resolución
concreta. A nivel de establecer, por ejemplo, restricciones de longitud y de nivel de detalle, es decir, ser, como comentaba antes, más específicos y más sencillos, más transparentes, más claros, más directos a la hora de establecer el prompt o a la hora de establecer la instrucción. Nos va a ayudar también a generar o a tener, digamos, mayores probabilidades de tener un resultado optimizado de mejor calidad. Y por otro lado, solicitar, por ejemplo, ciertas verificaciones o validaciones de los resultados también va a ser, digamos, o os va a ayudar a tener unos prompts muchísimo más efectivos y muchísimo más productivos para lo que hagáis a partir de ahora con vuestra inteligencia artificial y sobre todo si tenéis Microsoft Copilot para, digamos, tener una mayor efectividad en su uso y en su empleo. Ahí os pongo ejemplos avanzados, ¿no? Por ejemplo, resume la reunión de estrategia, identifica las tres decisiones principales, asigna tareas pendientes a cada participante y envía un recordatorio automatizado para la próxima semana. Podría ser un ejemplo específico de cómo nosotros a través secuencial o a través enumerada podemos darle diferentes tipos de instrucciones a la inteligencia artificial para que al final, bueno, la resolución que nos proponga, pues bueno, esté más cerca de esa optimización, esté más cerca, en este caso, de esa validación a nivel ejecutivo. A nivel de control y precisión en el trabajo con datos, perdón, os voy a dar algún tipo de información, ¿no? Porque, bueno, a través de Microsoft Copilot está claro que, bueno, y nos hemos adelantado anteriormente con ciertos factores, con ciertas características a nivel generalista que tiene, vamos a poder hacer análisis específicos de ciertos formatos de información, ¿no? Como las hojas de cálculo. Está claro que, bueno, muchísimos de vosotros trabajaréis con Excel, ¿no? Y tendréis, pues bueno, grandes cantidades de este tipo de archivos, de este tipo de formato para, en este caso, identificar cierta información relevante para vuestra empresa y vuestra organización. Pero Copilot os va a ayudar a identificar ciertos patrones, ciertas tendencias, ciertas correlaciones entre diferentes tipos de archivos, ¿no? Que difícilmente manualmente nosotros a nivel profesional podríamos hacer en un tiempo corto, ¿no? En un tiempo escueto, ¿no? Por otro lado, pues bueno, vamos a tener también la posibilidad de detectar ciertas anomalías automatizadamente. Es decir, al final, bueno, el valor de Copilot no solamente que es que sea un complemento, un apoyo profesional, sino que nos va a sugerir ciertas correcciones o ciertas desviaciones para validar, digamos, la integridad de la información y la integridad de los datos que nosotros manejamos y que nosotros trabajamos a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, a nivel de consolidación de informes empresariales, Copilot es capaz de combinar, ¿no? Ciertos datos de múltiples fuentes y de múltiples canales para crear, en este caso, paneles de control e informes más consolidados, teniendo en cuenta, pues bueno, ese tipo de indicadores clave de rendimiento con los que nosotros trabajamos o ciertas métricas que para nosotros son importantes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, como estáis viendo, a nivel de factores específicos, el control y la precisión del trabajo con datos y con información o Copilot es absolutamente bestial y vais a ver que evidentemente vamos a tener un nivel específico de, digamos, permeabilidad, de flexibilidad y versatilidad con la herramienta bastante importante, ¿no? También en la manera en que colaboramos con la inteligencia artificial, ¿no? Al final, pues bueno, la manera en que potenciamos la comunicación con los equipos se ve incrementada con la utilización de Copilot, ¿no? Podemos generar automáticamente resúmenes de reuniones a través de Copilot, como estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Y mencionamos la semana pasada, podemos crear listas de acciones, podemos enviar de manera programada seguimientos para verificar ciertos avances en ciertas tareas. Podemos hacer traducción instantánea para equipos internacionales. Esto lo mencioné como una de las avanzadillas que había hecho Google, pero ya ha implementado en este caso Microsoft. Vamos a tener una centralización de la información y de los datos bastante compartida con nuestro equipo. Es decir, vamos a tener, digamos, un avance bastante específico utilizando Teams, ¿no? Que es la herramienta o el aplicativo más importante que tiene en este caso para la gestión a nivel de videoconferencias y demás Microsoft un nivel de optimización bastante grande en este sentido, utilizando Copilot como compañero de viaje, ¿no?
Algunos casos reales de la aplicación avanzada en empresas. Bueno, os lo pongo ahí, ¿no? Os he dado ciertos ejemplos claros, ¿no? A través de la utilización de copilots y os he presentado ciertos ejemplos a nivel interdepartamental, ¿no? Pero generalmente, bueno, según el área, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero, la utilización de inteligencias artificiales como Microsoft Copilot está reduciendo en un 75% el tiempo de generación de informes trimestrales, ¿no? En el departamento de marketing estamos hablando de la reducción de un 80% en el trabajo a la hora de desarrollo de informes de rendimiento, de campañas, a la hora de hacer análisis específicos, ajustes estratégicos de ciertos tipos de estrategias de marketing de contenido o de campañas específicas. En el sector de la distribución estamos hablando de una reducción del 98% del tiempo a la hora de identificar con precisión ciertas consultas de inventario en tiempo real, con la integración de Copilot en sistemas ERP o en sistemas CRM para mejorar la optimización a nivel de ámbito, como por ejemplo la optimización logística, etcétera, ¿no? Ya os he comentado, la semana pasada os puse diferentes ejemplos de reducción de tiempo, ¿no? Que es uno de los puntos más importantes que tiene este tipo de sistemas de inteligencia artificial en la ejecución de tareas y en el control automatizado de ciertas áreas, ¿no? De ciertos ámbitos en concreto, ¿no? Pero para que veáis un poco, también a nivel interdepartamental, ¿no? También a nivel de sector de la organización o de la empresa en concreto, cómo este tipo de nuevas tecnologías está cambiando, digamos, el contexto y cambiando el panorama, ¿no? La perspectiva de ejecución productiva de tareas y de trabajos que en este caso, pues bueno, suponían muchísimo más tiempo y que en este caso son una ventaja competitiva o están ofreciendo una ventaja competitiva importante, ¿no? En reducción de costos, pero también en el nivel de exhaustividad de resultados con su utilización, ¿no? A nivel de inteligencia contextual, ¿no? A nivel, en este caso, de la utilización de la inteligencia artificial para darnos, digamos, ciertos niveles de productividad mayor, ¿no? Copilot es interesante que la tengamos en cuenta, ¿no? Puesto que a nivel de aprendizaje adaptativo, ¿no? Nos ayuda a no solamente determinar ciertos datos exclusivos de las empresas, sino crear un conocimiento contextual o un conocimiento de perspectiva único, ¿no? Es capaz de alguna manera, determinar ciertas informaciones que de manera manual se nos escaparían, ¿no? En nuestra ejecución a nivel manual, como estamos comentando, a nivel, digamos, rutinario. Además, como tiene ese sistema de aprendizaje, se va a adaptar a la terminología, a la jerga específica de cualquier tipo de industria, va a comprender mejor las relaciones que hay entre los departamentos y los flujos de trabajo existentes actuales en la organización, va a ajustar muchísimo más las respuestas según las políticas y las directrices corporativas a las que va a tener acceso gracias a la información que nosotros le vamos a poder aportar, va a mantener la confidencialidad respetando los niveles, en este caso establecidos por los permisos que vamos a otorgar. Es decir, hablábamos Fran, antes del control. ¿podríamos hablar de alguna utilidad adaptada a una empresa pequeña o algunos ejemplos de utilidades cuando tú lo veas oportuno? Sí, claro, por supuesto. Es más, en el ámbito ahora práctico, ¿vale? Os voy a enseñar la plataforma más en profundidad porque, bueno, os mencioné ciertas aplicaciones y demás, pero no nos metimos de lleno en el desarrollo de flujos de procesos, ¿no? Entonces yo os voy a enseñar en este webinar, ¿no? Como estaba previsto, en profundidad Copilot para que vosotros veáis todas las características buenas que tiene y sobre todo a nivel de integración todo lo que podemos hacer para conectar con diferentes otros tipos de aplicativos digitales y ver, en este caso, pues bueno, las ventajas incluso para una pequeña empresa, ¿no? Porque sí es cierto, como preguntan, ¿no? O como seguramente algunos de los usuarios habrá preguntado, ¿no? Que esto evidentemente tiene más alineación, ¿no? Con la gran empresa por el sistema de interdepartamental, ¿no? De diferentes tipos de departamentos, de volumen de trabajadores, etcétera. Pero todo lo que estamos hablando ahora mismo lo podéis integrar a una pyme sin ningún tipo de problema, puesto que al final, bueno, os he puesto ejemplo antes de un analista, ¿no? O un, en este caso, profesional de comunicación en el marketing o un profesional, en este caso, tecnológico, sí son figuras que o tenemos dentro de nuestra pequeña empresa porque se encarga alguien o tenemos, en este caso, bueno, diversificadas a través de empresas externas, ¿no? O de empresas de terceros, ¿no? Con lo cual, bueno, este tipo de práctica, ¿no? Este tipo de ejemplos, lo vamos a retomar en la parte práctica como estamos comentando.
Ok. ¿Qué estrategias a nivel avanzado tenemos para monitorizar calidad y resultados? Vale, bueno, generalmente nosotros tenemos o la supervisión humana, que es lo que hacemos generalmente, ¿no? Para establecer ciertas revisiones periódicas, etcétera, pero es que las revisiones humanas hoy por hoy le podemos las salidas con Copilot, ¿no? Porque al final, como ya os comento, la inteligencia artificial de Microsoft nos permite garantizar la precisión y la relevancia de ese tipo de análisis, ¿vale? Que nosotros vayamos a realizar. Podemos establecer ciclos de retroalimentación, es decir, implementar ciertos mecanismos para que nosotros, los usuarios o profesionales, califiquemos la utilidad de la respuesta y teniendo, evidentemente, un proceso de desarrollo específico aquí. Podemos verificar cruzadamente la utilización de copilots, ¿vale? Para verificar si hay algún tipo de incidencia o evitar algún tipo de incidencia o error, teniendo una comparativa de análisis realizado por diferentes tipos de personas específicas e incluso, bueno, podemos hacer un seguimiento más específico de las métricas de rendimiento gracias a que Copilot nos da diferentes tipos de funcionalidades o características para mejorar a niveles de productividad, calidad e incluso a nivel de vinculación con los objetivos empresariales, generando mayor satisfacción en el profesional, en el usuario que la utilice, ¿no? Realmente, pues bueno, a nivel de estrategias para monitorizar calidad y resultados, Copilot nos da un abanico de posibilidades bastante amplio, no solamente por sus funcionalidades y sus características, sino por el nivel de integración y de implementación que nosotros podemos desarrollar con la herramienta dentro del trabajo que nosotros hacemos específicamente, ¿no? A nivel de automatización de tareas complejas, pues bueno, hablábamos de tareas básicas en el primer webinar, pero bueno, vais a ver que nosotros a través de la utilización de Copilot y a través de diferentes tipos de utilización de plataformas, vamos a poder hacer flujos de aprobación multinivel, vamos a poder verificar diferentes tipos de cumplimientos normativos según la documentación de la organización o de la empresa, vamos a generar diferentes tipos de tareas recurrentes, vamos a poder determinar diferentes tipos de cuellos de botella que en este caso mitiguen la conclusión o el cumplir ciertos objetivos empresariales o organizativos. Es decir, lo vais a ver todo muchísimo más claro teniendo en cuenta, pues bueno, el elemento práctico que vamos a ver a continuación y sobre todo los diferentes tipos de servicios o los diferentes tipos de aplicativos que tiene en este caso Copilot y los mismos servicios de Microsoft dentro de lo que es este contexto. Pero la automatización es bastante clara y sobre todo es bastante entrenable, que es una de las partes importantes que os estoy comentando en este tipo de casos, ¿no? Lo más importante que quiero que tengáis en cuenta en este webinar es que Copilot, ¿vale? Tiene una integración concreta con una plataforma que se llama Power Platform o Automate Platform, ¿vale? Este tipo de plataforma nos permite integrar, ¿vale? Diseñar cualquier tipo de flujo de trabajo en cualquier tipo de aplicativo, en este caso que nosotros tengamos. Tenemos un mercado de aplicaciones bastante importantes, podemos generar diferentes tipos de resoluciones en cuanto a procesos y en cuanto a tareas específicas, pero sí es importante que uno, conozcáis que existe este tipo de plataforma y dos, que podemos integrar Copilot con este tipo de plataformas para sacar el máximo rendimiento posible. Como ya os digo, lo vamos a ver en el ámbito práctico, pero sí es cierto que bueno, para diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Que tiene Microsoft, como Power BI, ¿no? En este caso, pues bueno, como Forms, como por ejemplo cuestionarios, como por ejemplo Microsoft To Do o cualquiera de estas, ¿no? O Microsoft Planner, pues bueno, vamos a tener, digamos, esa integración o ese sistema automatizado a nuestra disposición para nosotros ejecutar y nosotros tener un coesistema digital, si me lo permitís decir, a nivel terminológico, pues bastante más acertado y bastante más profundo en este tipo de casos, ¿no? Gestiones avanzadas con proyectos con Copilot, pues bueno, asignación inteligente de tareas, podemos asignar de manera inteligente ciertos tipos de procesos a ciertos tipos de miembros del equipo. Vamos a tener actualización automatizada de cronogramas, vamos a poder monitorizar el proceso de las tareas y la actualización automática a través de, por ejemplo, plataformas como Asana, que no sé si conocéis alguno de vosotros, pero bueno, Asana también se integra dentro de las soluciones que Copilot da
a la hora de integrar diferentes tipos de planificación y ejecución de tareas a nivel organizativo y a nivel empresarial. Vamos también a utilizar previsiones de riesgo proactivas, teniendo en cuenta de que Copilot es capaz de identificar ciertos problemas o incidencias o potenciales retrasos en procesos que se efectúen, teniendo en cuenta un patrón o un histórico de datos y teniendo en cuenta ese tipo de, digamos, análisis predictivo que puede hacer a nivel contextual para la buena marcha del proyecto, la buena marcha en este caso del plan. Bueno, son algunas de las gestiones avanzadas que hoy por hoy se pueden hacer con los proyectos teniendo como, digamos, compañeros de viaje a esta inteligencia artificial. Y como ya me comentabais en el primer webinar, pero bueno, vuelvo a retomarlo, ¿no? El tema de la seguridad y el control de datos es bastante exhaustivo y a nivel profundo aún más con la utilización de Copilot, ¿no? Tenemos protección de datos sensibles con implementación de políticas de redacción automática para información confidencial y datos personales y financieros. Podemos, a través de Copilot, tener un registro y un análisis de todo lo que se hace a nivel de plataforma para verificar el cumplimiento normativo y detectar usos inadecuados. Hay un cumplimiento regulatorio muy importante que Microsoft se lo toma muy en serio en cumplir que todas las operaciones y todos los procesos que se desarrollen en su sistema de inteligencia artificial cumplen la ley de protección de datos, las normativas aplicables según un sector y según un mercado específico. Y también vamos a tener un nivel de restricción contextual, donde, pues bueno, vamos a poder configurar límites precisos para saber qué personas o qué, digamos, miembros del equipo tienen acceso a cierto tipo de información y, evidentemente, dar ciertos permisos, otorgar ciertos roles que se llaman a los usuarios para, bueno, dar un control o tener un control más exhaustivo de nuestro ecosistema empresarial, teniendo en cuenta pues, la utilización a nivel específico de los servicios y las plataformas y las aplicaciones que tiene Microsoft a través de este tipo de contexto, ¿no? Al final, sí es importante que tengáis en cuenta que todo lo que vamos a ver, todo lo que vais vosotros a desarrollar a través de Microsoft Copilot y a través de los servicios de Microsoft, nos va a permitir, primero, aprender muchísimo más sobre nuestra empresa, sobre nuestra organización, pero también mejorar las características o mejorar en este caso las funcionalidades y el nivel de prestaciones que pueda tener la misma herramienta, porque estamos hablando de un sistema donde se aborda el aprendizaje, donde se aborda el entrenamiento como parte importante de todo esto. Y eso unido a que nosotros podemos adaptar, integrar o implementar diferentes otras herramientas que tiene Microsoft para hacer que, digamos, el viaje de la utilización con este tipo de sistemas, con este tipo de plataformas, sea de mejor calado y sea evidentemente de un nivel muchísimo más exhaustivo, muchísimo más optimizado a nivel operativo y a nivel de ejecución, ¿no? Como siempre os digo, estáis ahora mismo en este tipo de webinar, pero a nivel específico sí os recomiendo que sigáis formándoos a nivel personal con Copilot a nivel avanzado, porque bueno, estos sistemas y estos servicios se actualizan. Nosotros, evidentemente, periódicamente hacemos este tipo de webinars, hacemos este tipo de seminarios, pero es muy importante que vosotros seáis proactivos, entre otras cosas, en formaros cada vez más en este tipo de tecnología. Para mí la formación es fundamental, entre otras cosas por lo que os hablaba, ¿no? Que hoy por hoy en el mercado el tener competencias digitales y el tener habilidades digitales vinculadas a la utilización de inteligencia artificial, big data, machine learning, Internet de las cosas, 5G, todo ese tipo de tecnología está muy bien visto y está muy bien valorado, pero sobre todo de inteligencia artificial porque, bueno, al final se está viendo que este tipo de tecnología está cambiando, mejor dicho, ya ha cambiado la perspectiva empresarial y la perspectiva organizativa a nivel operativo y a nivel de ejecución, ¿no? El que podáis también acceder a ciertos ejercicios prácticos, a ciertos talleres, ¿no? Como por ejemplo este, donde se resuelven ciertos problemas, donde de alguna manera se os especifican ciertas funcionalidades o ciertas características, en este caso con herramientas como Copilot, ¿no? Para tener, digamos, un control muchísimo más exhaustivo de la utilización de la herramienta os va a ayudar muchísimo más a entender cómo avanza el sistema, cómo avanza a nivel específico la funcionalidad y características de este tipo de inteligencia artificial, pero también saber predictivamente hacia dónde vamos a dirigirnos teniendo en cuenta el trabajo que se realiza, ¿no? El tener, digamos,
una certificación interna, ¿no? El que al final este tipo de asistencia, ¿no? Este tipo de, digamos, utilización de plataforma a través de una persona profesional en el mercado activo o una persona especialista en este tipo de contextos, os va a dar también un valor importante en el mercado, os va a dar un valor también importante a nivel profesional. Y sobre todo también tener en cuenta de que dentro de lo que es el ámbito digital, dentro de lo que es el ámbito online, hay ciertas comunidades donde, según el tipo de plataforma que se utilice, vais a tener a diferentes tipos de usuarios, a diferentes tipos de profesionales, e incluso, bueno, dentro de LinkedIn vais a tener acceso a diferentes tipos de profesionales que os puedan echar una mano en avanzar cada uno personalmente y específicamente en vuestro proyecto para la implementación o la integración de este tipo de herramientas. Con lo cual, sí es importante que, bueno, dentro de lo que expongamos o estamos exponiendo hoy aquí, tener en cuenta de que al final la actualización y sobre todo la proactividad es muy importante para seguir, digamos, ahondando y seguir avanzando con los criterios y con las características que poco a poco van teniendo mejor resolución o mejor, en este caso, productividad en la utilización de estas inteligencias artificiales dentro de la organización, ¿no? Para mí el futuro de copilots a nivel específico, pues yo diría que el futuro de cualquier tipo de inteligencia artificial es hacerse un poco omnipresente, ¿no? Porque al final, bueno, tenemos muchísimas inteligencias artificiales dentro del mercado y específico, tenemos muchísimas soluciones dependiendo de lo que queramos hacer, pero llegará un momento en que todo se centralice. Con lo cual, ahora mismo andamos en inteligencias artificiales que están profundizando mucho en adaptarse o implementarse a los diferentes tipos de servicios digitales que se le ofrecen a la empresa, ¿no? Como sistemas ERP de procesos internos de la empresa o software de gestión de clientes como CRM, son casos como el Salesforce, como HubSpot, como PipDrive, ¿no? Que son algunas dentro del contexto específico. Y esto evidentemente, pues bueno, va a seguir ahondando, se va a seguir avanzando en este tipo de contextos, ¿no? Vamos a tener cada vez más interfaces multimodales donde vamos a poder interactuar con inteligencia artificial por voz, por texto, por imágenes, teniendo cada vez una comunicación muchísimo más natural, muchísimo más, digamos, permeable, donde las capacidades predictivas van a avanzar, donde la personalización cada vez va a ser más extrema y va a ser muchísimo más adaptativa, y donde al final la colaboración entre profesionales y humanos e inteligencia artificial va a ser, digamos, el tándem que vamos a tener unos de estos años hacia adelante, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial, como estamos comentando, va a ser, digamos, el complemento, el apoyo perfecto para los profesionales. Hoy por hoy, pues bueno, lo vamos a tener a buen recaudo en el desarrollo específico de todos los trabajos y de todos los procesos que se hacen dentro de la empresa a nivel ejecutivo y a nivel de planificación, ¿no? Y sí van a existir ciertos desafíos, ¿no? En la adaptación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya seguramente os estaréis dando cuenta de que muchas habilidades, muchas competencias digitales a la hora de utilizar inteligencia artificial no tenéis, ¿no? Con lo cual ahí tenéis una brecha de habilidades que vais a tener que potenciar a través de la utilización de inteligencia artificial y a través del manejo, ¿no? O de la práctica de este tipo de plataformas, ¿no? Donde va a haber resistencia al cambio, porque en todas las organizaciones y en todas las empresas con las que he trabajado y con las que evidentemente sigo teniendo estrecha relación, pues evidentemente vais a tener, pues bueno, una serie de profesionales que saben o hacen su trabajo, los procesos de una determinada manera y ahora que integren un sistema de inteligencia artificial para su aplicación y para su mayor productividad, pues no lo van a ver. Entre otras cosas porque se van a tener que reciclar y se van a tener que adaptar a la herramienta y formarse en ella. Con lo cual, bueno, por eso os digo que es importante ser proactivo y sobre todo tener en cuenta que esa adaptabilidad a la larga, o mejor dicho, a la corta, va a ser incluso exigida por parte de las organizaciones, porque al final están suponiendo diferentes tipos de posicionamiento, una diferenciación abismal entre unas empresas que las ejecuten y otras que no lo están ejecutando y que están perdiendo cuotas de mercado y nivel, en este caso, de inversión de manera bastante paulatina y bastante grande, ¿no? El tema de la gobernanza de datos, ¿no? Establecer, por ejemplo, esas políticas claras, ¿no? Del uso ético responsable de la inteligencia artificial dentro de la organización, pues va a ser también uno de los caballos de batalla bastante importantes que hoy por hoy
se están, en este caso, valorando y que evidentemente a lo largo de todo este tiempo, pues cada vez va a tener mayor peso, ¿no? Y sobre todo en la integración tecnológica. Sabemos que todas las empresas tienen diferentes tipos de plataformas, aplicaciones o software digitales que se están utilizando. Hoy por hoy, al final, la inteligencia artificial lo que busca es servir de puente, servir en este caso de conexión entre ese tipo de sistemas digitales y lo que nosotros podemos ofrecer o las funcionalidades que nos pueda proveer esa inteligencia artificial para la ejecución de los procesos, ¿no? O la ejecución, en este caso, de las tareas en concreto, ¿no? Recomendaciones, por ejemplo, para el ámbito de todos los que, en este caso, pues tenéis un perfil más tecnológico, involucrar a los representantes de todas las áreas de las empresas. Esto generalmente lo hablo sobre todo para empresas que tienen un volumen importante de empleados, ¿no? Pero bueno, se recomienda que al final, y como os decía en la semana pasada y en otros webinars de inteligencia artificial, al final la integración de la inteligencia artificial sea lo más transparente posible. O sea, de alguna manera implicar al equipo a que la inteligencia artificial existe y se debe de utilizar de una determinada manera según el tipo de ámbito y según el tipo de equipo de trabajo que nosotros estamos desarrollando y según el tipo de servicios o de productos que nosotros estamos ofreciendo en el mercado, ¿no? Al final la implementación gradual, ¿no? O hablaba la semana pasada de hacer pequeñas implementaciones de inteligencia artificial teniendo en cuenta diferentes tipos de proyectos pilotos, no hacerlo todo a la vez. Es decir, probad con un proyecto piloto, probad cómo funciona la inteligencia artificial y a partir de ahí ir diversificando, ir de alguna manera replicando el sistema en otro tipo de proyectos, en otro tipo de procesos, en otro tipo de ámbitos donde en este caso os puedan garantizar ciertos resultados lo que habéis hecho, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, el poder asistir a este tipo de formaciones, a este tipo de jornadas informativas, e incluso tener contactos, ¿no? Como os comentaba antes, con profesionales del sector que estamos en el mercado activo y que estamos ofreciendo soluciones en este caso, os va a permitir, pues bueno, no solamente estar actualizados en este tipo de herramientas, sino también saber las mejores prácticas en un momento dado para resolver cierto tipo de incidencias o cierto tipo de problemas que tengáis en el proceso ejecutivo y en el proceso de desarrollo de diferentes tareas y diferentes tipos de actividades dentro de vuestra empresa o de vuestra organización, ¿no? Generalmente, y ahí os expongo algún tipo de información adicional, nosotros hacemos checklist de implementación avanzada de inteligencia artificial, identificamos casos de uso, es decir, vemos cuáles son las posibilidades de implementar inteligencia artificial según el proceso del proyecto que vayamos a llevar a cabo, vemos las formas de formar a los profesionales del equipo, ¿no? Teniendo en cuenta pues, bueno, los diferentes departamentos y los diferentes roles que tienen. Vemos la forma de capacitar específicamente al equipo, ¿no? Teniendo en cuenta programas adaptativos de formación en caso del uso de una inteligencia artificial determinada. En este caso podría ser Copilot, como estamos viendo hoy aquí. Determinamos diferentes indicadores clave de rendimiento y después evaluamos y ajustamos, ¿no? Implementando, pues bueno, cierto tipo de ciclos a nivel de evaluación para tener, digamos, un ROI o una retroalimentación en base a lo que se ha aportado, en base a lo que se ha, digamos, formado y en base a los objetivos que tiene la empresa a nivel, digamos, ejecutiva y a nivel, en este caso, organizativa, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco cómo nosotros, en este caso, para ofrecer un servicio, ¿no? específico de formación a una empresa, ¿no? O información a una organización, vamos barajando diferentes tipos de contextos, vamos barajando diferentes tipos de etapas para hacer que, en este caso, la implementación y la personalización sea uno de los valores más importantes en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y seguramente ahora mismo tendréis muchas preguntas sobre la utilización de Copilot a nivel avanzado. ¿Cómo se garantiza la privacidad? ¿Qué sectores logran mayor ROI en la utilización de Copilot? ¿Qué datos puede usar Copilot y cuáles no? Ahí os pongo un poco de luz sobre qué es lo que hace Copilot y qué evidentemente es lo que nosotros podemos prever, ¿no? de su manejo, ¿no? Por ejemplo, Microsoft se toma muy en serio, y ya lo dije en la primera sesión, el tema de la privacidad. Ellos tienen un modelo que se llama Zero Data Retentions, ¿vale? Donde los datos son procesados y no se almacenan ni se utilizan para entrenar ningún tipo de modelo. Os puse el ejemplo, por ejemplo, de ChatGPT. Todas personas que utilicéis ChatGPT a nivel gratuito, que sepáis que vuestras informaciones, los datos,
toda la categoría de información que estéis aportándole, la están utilizando para entrenar sus propios modelos y la están cediendo a otros servicios de terceros, con lo cual eso ya no lo ahorramos utilizando, por ejemplo, Copilot como inteligencia artificial, donde tenemos, digamos, la garantía de que ningún tipo de información de la empresa o ningún tipo de información organizativa que se va a aportar dentro del sistema se va a acceder a la utilización de una empresa o a la utilización del entreno de un modelo algorítmico específico, ¿no? Dentro de este contexto, donde vais a saber específicamente que Copilot va a acceder a los documentos, a los correos, a las comunicaciones, que el usuario tenga permisos explícitos, con lo cual vosotros tenéis el control de quién tiene permiso hacia qué tipo de información y de qué tipo de información va a gestionar la herramienta en concreto. Y si os preguntáis qué tipo de sectores tienen un mayor retorno de la inversión en la utilización de Microsoft Copilot, ya os digo que, por ejemplo, los sectores financieros, los servicios profesionales y el ámbito de la manufactura avanzada son los que se están llevando más el retorno del pastel en la utilización de Copilot en este tipo de contextos. Con lo cual, ya os digo que dentro de los que estáis aquí, los que estáis asistiendo a este webinar, seguramente cumpliréis cierto tipo de vinculación a algún ámbito empresarial en este sentido. Porque bueno, servicios profesionales, evidentemente, aquí seguramente habrá un 80 o un 90% en este caso del público, ¿no?, que tenemos en este tipo de jornadas formativas. Y nada, vamos a empezar con el ámbito práctico, que seguramente es una de las partes más importantes que nosotros hacemos en este tipo de jornadas informativas. Como siempre, ahí tenéis tanto mi correo electrónico profesional como mi LinkedIn a nivel profesional. Si queréis contactar conmigo, si queréis seguirme, yo estoy a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Y ya os digo, si queréis en este caso estar a la última en todo lo que tiene que ver con el mercado, el ámbito digital y demás, podéis contactarme, podéis seguir mis publicaciones y estoy a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Voy a empezar a utilizar, ¿vale? Y empezar a ejemplificaros ciertos ámbitos, ¿vale?, que os he ido desarrollando a lo largo de la jornada formativa, del webinar. Y lo primero que vamos a hacer, en este caso, es ver la posibilidad de utilización de Copilot a nivel específico, ¿vale? Ok, primero os decía, para utilizar Microsoft Copilot tenéis dos alternativas. O descargáis la aplicación oficial de Copilot, ¿vale? O hacéis el acceso a través de Internet, ¿no? A través de el buscador. Si en este caso buscáis, y os voy a compartir pantalla, en este caso, si buscáis Microsoft Copilot, ¿no? O si buscáis en este caso, dame un segundo. Ahí, perfecto. Fran, no estás compartiendo Si pantalla ahora buscáis mismo, Microsoft ¿vale? Copilot en Internet, sí, mira, Es que no estás compartiendo pantalla ahora mismo, ¿vale? eso es que estaba buscando Ahora esto sí. en concreto, ¿vale? Vale, vale. Para poneros, por ejemplo, si buscáis Microsoft Copilot o buscáis Microsoft 365 Copilot, ¿vale?, podéis acceder a la herramienta. La herramienta Copilot tiene una versión gratuita, que es lo que utilizamos la semana pasada, ¿vale?, donde hicimos diferentes ejemplos, acordáis, con instrucciones y demás, ¿vale? Pero, para utilizar Copilot a nivel avanzado, tenéis que tener una licencia de Microsoft 365 Copilot o tener la licencia de Copilot Pro, ¿vale? Siempre os digo, para sacarle el máximo partido a este tipo de herramientas hay que pagar una suscripción, ¿vale? El pago de la suscripción para el rendimiento que vosotros podéis darle es ínfimo para el retorno de la inversión que vosotros podáis tener. Yo os voy a enseñar, ¿vale?, a la integración de Copilot
con diferentes tipos de aplicaciones que tiene Microsoft. Y después os voy a enseñar la plataforma que tiene Microsoft, ¿vale? Para, de alguna manera, generar conexiones y generar, de alguna manera, flujos de trabajo utilizando la inteligencia artificial y otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Me voy a meter en mi cuenta de Microsoft 365, ¿vale? Copilot, ¿vale? Ah, bueno, ok. Aquí, ¿vale? Esta sería, ¿vale? Digamos, la interfaz para hacer todo lo que queráis hacer de instrucciones con Copilot como hicimos la semana pasada, ¿vale? Y después, ¿vale? Esta es OK, ¿vale? Y después tenéis Copilot Pro que os da acceso, ¿vale? A modelos, ¿vale? Más avanzados en la utilización de Copilot, ¿vale? Porque si nosotros en este caso, pues bueno, le damos aquí, tenéis diferentes tipos de modelos que vosotros podéis utilizar para las instrucciones, ¿vale? Que le vais a dar a Copilot a nivel básico. Ya os digo, esto es lo básico, ¿vale? Voy a ir a lo avanzado, que es a través de Microsoft 365. Es que os quiero dejar claro esto porque muchos de vosotros os confundí a la hora de hacer el cambio. Joder, mucho. Hacer, si no estaba aquí, aquí. Bueno, María. Joder, macho. ¿Cómo? A ver, voy a intentarlo. Sí. Sí, no, te he llamado antes, pero para comentarte lo de Trade. Pero era que ayer yo leyendo unos papeles que tengo que dar. Por CD. Ay, Dios mío. Bueno, os voy a explicar. Vale, no sé por qué, porque estoy logueado aquí y no sé por qué no. Os voy a explicar, ¿vale? Ahora recuperaré el tema de Copilot, que no sé lo que pasa, ahora lo verificaré, y os voy a explicar un poco cómo conectar Copilot, ¿vale? Con Power Automate. Power Automate es una plataforma, ¿vale? Que nos permite integrar, ¿vale? Diferentes tipos de aplicaciones y diferentes tipos de, digamos, plataformas en concreto. Si yo le doy a crear, yo tengo aquí diferentes flujos de trabajo que yo puedo crear o desde cero, ¿vale? O a través de plantillas. Si nosotros creamos el flujo desde cero, tenemos diferentes tipos de soluciones, en este caso, para desarrollar esto con diferentes características. Por ejemplo, flujos en la nube, pues nosotros podemos crear un flujo de trabajo de conectar, por ejemplo, Gmail con SharePoint para, en este caso, imaginaos todos los datos de los correos electrónicos de Gmail
pasarlos en este caso a SharePoint o pasarlos a OneDrive para que se almacenen. Es decir, lo podemos hacer a la carta. Pero nosotros tenemos una serie de plantillas, ¿vale? Que son las específicas que vienen predefinidas por Microsoft, donde nosotros podemos ya automatizar ciertos procesos. Por ejemplo, guardar datos adjuntos de correos electrónicos a OneDrive. Esto lo podríamos hacer automatizadamente eligiendo esta plantilla. Recibir recordatorios diarios de correos electrónicos a través de la plataforma de Microsoft, ¿no? Recibir notificaciones y almacenar respuestas cuando un alumno complete un cuestionario. Si nosotros tenemos un cuestionario creado con Forms, ¿no? Dentro de Microsoft y queremos recibir una notificación de quién lo rellena, lo podemos hacer a través de este tipo de flujo de trabajo. Esta es una de las maneras avanzadas que tenemos de utilizar, por ejemplo, las herramientas de Microsoft a través de este tipo de plataformas. Es interesante que lo veáis, es interesante en este caso que podáis, digamos, establecerlo porque, bueno, tenemos diferentes secciones, ¿vale? Si vais pasando de una a otra, ¿vale? Para ver de todas, ¿vale? Las maneras que tenemos de hacer flujos de trabajo para, en este caso, mejorar en el proceso o en los procesos, en este caso, que podamos hacer a través de diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? O Planner, To Do o con Teams. Por ejemplo, crear una tarea en Asana a partir de un mensaje recibido a través de Teams. Nosotros, si utilizamos Microsoft Teams para hacer videoconferencias, para tener reuniones con proveedores e incluso para hacer reuniones de equipo, todo lo que se hable se puede en este caso automatizar y todas esas tareas que se establecen se pueden mandar, por ejemplo, a Asana. Asana es un programa de gestión de proyectos. Entonces yo la información de la reunión la puedo diversificar automatizadamente a Asana para que tenga ahí una lista de tareas que nosotros vayamos a desarrollar sobre un proyecto, sobre un servicio o sobre un producto en concreto, ¿no? Y aquí, bueno, ya os digo, las posibilidades son ilimitadas, ¿vale? De todo lo que podéis hacer en este caso. Si queréis crear un flujo específico para una herramienta en concreto o para un tipo de aplicación en concreto, si le dais a mis flujos, vais a tener, ¿vale? La posibilidad de crear un flujo nuevo, de importar alguno, si tenéis alguno creado por otro compañero, pero podéis crear un nuevo flujo y podéis, en este caso, crear desde una plantilla ya predefinida, desde, evidentemente, la plantilla de Vision, que es una de las partes, digamos, visuales que tiene Microsoft, y después crear la nuestra propia desde cero a través de lo que habéis visto anteriormente, flujo en la nube automatizado, ¿vale? Flujo de escritorio, etcétera. Todo lo que es Power Automate de Microsoft, ¿vale? Os lo podéis bajar en una aplicación, tanto para móvil como para ordenador, ¿vale? Es uno de los puntos avanzados que os quería en este caso ejemplificar y os quería en este caso mostrar en este tipo de jornada informativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros le damos a reenviar correos electrónicos, nos aparece el proceso como tal, ¿vale? Desde Office, ¿vale? A los diferentes tipos de canales y en este caso, pues bueno, no solamente tendríamos que iniciar sesión en cada uno de los aplicativos, dar los permisos específicos para nosotros, pues bueno, en este caso crear un flujo de trabajo automatizado en este caso a nivel informativo y a nivel de procesos. Voy a intentar, ¿vale? A ver qué problema hay. Eso es. Aquí estoy conectado. Voy a ver si en este caso vamos a ver. No sé qué quiero hacer. No, vamos. No me deja.
Perdonad, pero tiene que haber algún problema. Vale. O esto es un problema. Voy a intentar. Voy a intentar hacerlo con esta. No me voy a decir que no. Y si la hago con esta, el problema es que no tengo la contraseña. No tengo yo la contraseña de... No tengo yo la contraseña de esto. ¿Podéis decirme alguna duda que tengáis y demás? Voy a intentar. Tenemos un problema logístico, Nila. Sí, te voy, te voy Voy a intentar trasladando, solucionarlo, ¿vale? vale, te Disculpad. voy trasladando cosillas. Hay una traductora, Jocelyn, que nos dice que las traducciones hechas en inteligencia artificial requieren una revisión exhaustiva. Es traductora especializada en los ámbitos jurídicos y financieros, avalada por más de 30 años de experiencia y, y bueno, que nos dice que utiliza la inteligencia artificial pero con criterio, lógicamente. Esto justo lo hablamos en la anterior sesión, ¿verdad? El tema de las Sí, traducciones y bueno, es verdad que es una buena reflexión y que es una conclusión a la que siempre llegamos efectivamente, que la inteligencia, como bien has dicho antes, es una herramienta que hay que saberla utilizar bien y con criterio, que no es un sustituto en ningún caso del trabajo humano. Es una herramienta que nos facilita, que nos agiliza, que nos ahorra tiempo, pero en ningún caso debemos de descartar la revisión, el control humano en ninguno de los casos. Estamos totalmente de acuerdo, Jocelyn. Es algo que siempre reiteramos en todos los webinars, todos, porque vamos, no se nos puede ir la cabeza. Y yo tengo algunos casos de algunos alumnos en otro ámbito que utilizan la inteligencia artificial para que nos encontramos con ese problema existencial de que no hacen los trabajos con inteligencia artificial y demás, con ChatGPT, con Gemini y tal. Y dice, claro, dice, ¿qué le digo? Que no les prohíbo que no lo utilicen, pero a mí me parece un error. Habrá que enseñarles a cómo se utiliza con criterio. No les van, si es que es una herramienta actual, no les puedes tampoco prohibir, y en los trabajos tampoco nos pueden prohibir utilizarla, si es una herramienta actual y dentro de nuestra realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que la clave es que nos enseñéis, pues o bien Fran o bien pues personas que dominan ese mundo, que nos enseñéis a utilizarla con criterio y creo que también hay una parte de concienciación que es una herramienta, que no un sustituto. Gracias, Jocelyn. Otro usuario nos cuenta que mi jefa me comentó que cuando abría Teams le salía un asistente de ayuda de inteligencia artificial. Ella utiliza Mac para trabajar. A nosotros en la oficina no nos aparece nada de eso. Yo le dije en la reunión anterior que entendí que aunque pagamos la licencia de Microsoft Office 365, Copilot también tiene versión de pago y es independiente del Office 365. Por el tema de privacidad de datos, ¿me puedes confirmar si lo entendí bien? Fran, ¿tú estás como para contestar? Repíteme la pregunta que estoy aquí. A ver, una usuaria paga el Office 365 Sí, con Copilot, con la versión de sí, pago de Copilot, sí, eh, pero de manera independiente, ¿no? Por una parte se paga el Office y por otra parte el Copilot. sí, sí. El tema de la privacidad de datos, ¿cómo va en ese caso? Lo que he comentado en la Vale. presentación, al final Microsoft se toma muy en serio el tema de la protección de datos. Al final, todo lo que sea comprar un servicio de Microsoft siempre va a estar, pues bueno, primero ligado a la normalización a través de la ley de protección de datos y por otro lado, como tiene el sistema de cero
utilización de información para diversificarla en empresas de terceros o en otras organizaciones, vamos a tener, digamos, la información la vamos a tener blindada, con lo cual que no va a trascender fuera de la utilización de lo que es la Vale, herramienta. solo pagan el Office, el Copilot no. Claro, si solamente pagáis el Office, la introducción de Copilot no la vais a tener. Podéis acceder a la parte de plataforma que habéis visto anteriormente, que os he enseñado, ¿no? Donde tenéis el campo y donde hicimos nosotros la práctica la semana pasada, pero no a la introducción de Copilot dentro de lo que es el Microsoft 365. Es más, Copilot tiene otra versión que es Copilot Pro y Copilot Pro te da la oportunidad de incluso manejar otro tipo de modelos, ¿vale? De aprendizaje, modelos en este caso algorítmicos de la inteligencia artificial más avanzados que lo que tiene Copilot a nivel por defecto. Vale, 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 vale. Y hacen una sugerencia de hacer algún webinar con Gemini. Hemos hecho varios, pero nos planteamos actualizar, porque Gemini también se habrá actualizado y habrá funcionalidades nuevas, así que me lo anoto. Y dentro de nuestro cajón de ideas y de futuras actividades lo tenemos en cuenta. Jocelyn nos dice que los usuarios de DeepSeek tienen sus DeepSeek, datos. ¿Cómo? DeepSeek, esa es la inteligencia artificial china. China, sí, tiene sus datos y los de sus clientes en servidores controlados por el gobierno chino. Ojo. Claro. Es que es importante que vosotros sepáis los términos y condiciones de uso de la plataforma de inteligencia artificial, que os la leáis o por lo menos que alguien os oriente, porque según sea el tipo de plataforma, van a tener, pues bueno, una ejecución de los datos X. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque que no sabemos dónde están los datos de nuestras empresas cuando en este caso trabajamos con una inteligencia artificial específica. Y Pablo dice que juraría que no se puede entrar al entorno Microsoft con una cuenta de Gmail. ¿Te sirve eso de Sí, algo? sí, se puede, pero no sé si yo, además, ayer entré, el problema es que no sé por qué ahora no me deja. No tengo ni idea. Vale, pues. Estoy, Si hay alguna duda más, os animo, no entiendo por qué ahora no me deja. a que la trasladéis sin problema. Voy a intentarlo a través de otro tipo de historia. Incluso no se lleva muy bien conmigo, Nila. Yo creo que es la que más problemas me está dando de todas las inteligencias artificiales que hemos visto. Bueno, podemos también hacer casos prácticos, pero no puede entrar hoy en... Es que lo que quiero entrar en Microsoft 365 para mostrarles a ellos, por ejemplo, cómo se utiliza, por ejemplo, Copilot en Word, en Excel, en Outlook, por ejemplo, que Sí. nos lo pidió Porque un, cambiar de equipo te da lugar, por si acaso. pues la verdad es que no lo sé. Voy a intentarlo a través de esta fórmula, a ver si es posible. Otra cosa que se me ocurre, Fran, es para los usuarios hacer cuando funcione, hacer un pequeño vídeo, una capsulita de vídeo haciendo ejemplos, nos grabamos y como yo les mando el reporte de este vídeo de la jornada para que lo tengan, lo grabamos luego cuando te funcione, ¿sabes? Para que no, ni te agobies tú ni pierdan ellos. Sí, pero eh, vamos, yo creo que en 15 minutos lo tendré. Yo eso lo veo una opción, ya lo que todos digáis, pero sí veo interesante hacer pues eso, un vídeo de 10-15 minutos con los 4 ejemplos que tienes previsto, de decir pues mm, esto sería como se implementa con tal, esto con tal, esto con cual y vamos, por ti y por los demás. Yo lo que veo ahí es una opción y una propuesta. Vale, darme. De todas Vale, maneras, seguir preguntándome, que yo estoy aquí.
Vale, sí. Alguno de los usuarios lo ve buena idea lo de grabar un vídeo cápsula con los ejemplos. Que creo que es casi que más interesante que, ¿no? Que al final ahí es donde aprendes Claro, realmente a es que utilizar. lo interesante que quería mostrarles a ellos a nivel práctico es cómo hacer esto con... Si no llegáramos a buen puerto es hacer un vídeo donde se incluya con pues del paquete Office con las herramientas que más utilizan. Mira el chat que han dejado una imagen, lo mismo te ayuda. Mando captura de pantalla donde el Teams, donde desde el Teams agrego Copilot. No, si yo quiero ir a la interfaz de 365 y es lo que no me deja. Voy a mirarlo, pero bueno, Pero no me sale lo de la transcripción. claro. A ver, a ver, a ver. Claro, pero esto es a través de Teams y tú lo que haces es abrirte Copilot desde ahí. Yo no quiero Teams, yo quiero el dashboard, o sea, el panel de control de 365. O sea, que es muy diferente, es que es otra operativa diferente. Voy a intentar que no quede. A ver. Nila, vamos a hacer una cosa, si te parece, a ver. Sí, dime. Voy a coger otro equipo, ¿vale? Y en 5 minutos estoy con vosotros, ¿de acuerdo? A ver, yo las voy a lanzar, tú haz lo que tengas que hacer, Fran, lanzo la consulta para que me contesten si yo me contestan unos 10 usuarios que prefieren que se hagan el vídeo por tiempo, lo hacemos así. Vale, A como ti te ustedes. ocupa eso 10 minutos, no tenemos el hándicap de compartir pantalla, que a lo mejor vienen por ahí los tiros, yo creo que es lo más operativo. Si me Vale, podéis contestar por el chat, la mayoría, en vez de esperar que os mandemos un vídeo pildorita de 10 minutos con las funcionalidades, así lo hacemos. A ver si me dicen. Jocelyn ya me ha dicho que ok. lo que ustedes prefieran. Vamos, yo digo, yo un vídeo lo Pues hago. lo vamos a hacer así. Te graba la pantalla con lo que has enviado como un chat de Copilot, te integra directamente en ti. Dale un vistazo al chat, porfa. Fran. Sí, estoy mirando, estoy mirando. Vale. Lo vamos a hacer así, Fran. Para que ni te agobies tú, ni. No, si yo no estoy agobiado. Yo lo, Vale. lo- lo que lamento es que no os pueda mostrar Sí, pero lo vamos a el tema solucionar. de mi Sí, proceso. a los problemas soluciones. Esto lo vamos a mostrar ahora en 10 minutos en un vídeo, no te preocupes. Vale. Dale un vistacillo al chat que se aclaren todas las dudas respecto a lo que estamos hablando Sí, del tema estoy de viendo que Teams. están poniendo sí, ok al vídeo de píldora, vota a favor del vídeo y que Fran aclare las consultas del chat, ok, el vídeo es una buena opción, Fran, Vale. estas cosas son así, gracias por la comprensión. Creo que es de los únicos, bueno, hemos tenido dos momentos así de Sí, inteligencia artificial. ¿Te acuerdas el del vídeo de inteligencia sí, artificial que no? sí, lo solucionamos así también, ya Y está. así lo solucionamos. Esto es así. A ver, pregunta sobre Teams que no lo haya preguntado. Lo de DeepSeek, esto ya lo hemos Sí, comentado. Vale, vale, la persona manda la captura de pantalla, pero yo no veo aquí.
No veo aquí ninguna otra pregunta. No sé si tenéis otra pregunta porque no veo en el chat ninguna pregunta. Todo el mundo está diciendo que ve el vídeo, lo del tema del vídeo bien. Pues vamos a hacerlo así, damos por concluida la sesión y nuestro compromiso de mandar el vídeo pildorita ahora, pues bueno, yo creo que os llegará hacia mediodía, quizá como muy tarde mañana, ¿vale? Por Sí. si los vídeos pesan y hay que reducir tamaño y tal. Pero nos comprometemos, yo voy a subir este vídeo a YouTube, la parte de la jornada que hemos llevado a cabo, y Fran me mandará ahora el vídeo que él grabe explicando lo que le faltaba por explicar para que, bueno, la formación sea lo más completa posible, tal y como nos comprometemos siempre. Y nada más que deciros que agradecer vuestra comprensión y Fran, que nos ponemos ahora mismo manos a la obra, los dos. Sí. Muchísimas Enseguida. gracias por vuestra asistencia. Lamentamos la última parte de la práctica. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, igualmente Nila para lo que Sí, necesitéis en cuanto a temas de, en este caso, gestión, mentorización o asesoramiento, lo que necesitéis, ahí estamos. tipo de contexto. Y lo dicho, que estamos en contacto, me tenéis en LinkedIn, me tenéis en el correo electrónico profesional y estaré a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os mandamos el vídeo en breve y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Mil gracias a todos y os mando en un ratito todo el material de la jornada. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.